La Conferencia de Berlín fue un evento auspiciado por las potencias europeas en 1885 que dividió África, pero no dividió África de la manera tradicional. Era solo un mapa y las potencias europeas iban seleccionando cada país que querían. Esto implica que algunas tribus africanas no tuvieran ni voz ni voto, además que enfrentaron dentro de los países que crearon a tribus enemigas. Literalmente lo que hicieron con África fue esto. Este es el mapa de la división que hicieron las potencias europeas en la Conferencia de Berlín. Los dos representantes más importantes siendo Francia con azul y Reino Unido con rojo. En la Conferencia de Berlín estuvieron varias potencias, las que se pueden ver acá, por ejemplo Bélgica, Alemania, Portugal, también estuvo Estados Unidos. En esta conferencia realmente se empieza todo el proceso de la colonización africana y de la llegada del hombre blanco a África. Este es el mapa de África en el año 1914, después de la Conferencia de Berlín. Acá se observan las colonias de Francia, en donde tuvieron mucho dominio en el norte, donde había mucha gente, y esto causó el crisis migratorio que viene después. Aparte tuvieron dominio en la isla de Madagascar, que fue un punto estratégico. Estos son los de Gran Bretaña, y se observa que tuvieron un recorrido desde norte a sur, y muchos enclaves en el oriental y central, y fueron todos puntos estratégicos, como la isla de Chipre. Bélgica solo tuvo una colonia, la cual fue el Congo, en donde buscaba muchos recursos naturales. Las colonias de Alemania básicamente fueron pocas, pero todos con salida al mar. Italia tuvo Libia, que le permitió un acceso entre Italia y África con una apertura económica por medio del mar Mediterráneo. Y para España tuvieron realmente muy pocas colonias y solo tuvieron dos en el sur. La descolonización va a ser un proceso largo y arduo. Muchos de los países africanos estaban cansados del racismo y de que su gente se viera maltratada. Entonces, vieron que la India, dirigida por Gandhi, se había independizado y ese movimiento se replicó en África. Cuando llega la Guerra Fría, la Unión Soviética apoya a los países africanos y además promueve la ideología comunista. El punto central de la descolonización es sacar al hombre blanco que había estado oprimiendo a África por tanto tiempo. El principal factor que delimita o que realmente le da la dimensión a la descolonización es la forma en la que se da. Algunos países tuvieron descolonizaciones violentas, otros descolonizaciones pacíficas. El gran problema va a repercutir en que viene después. El mundo está entrando en la Guerra Fría y en esta bipolaridad mundial. El punto central es cuáles países van a ser comunistas, cuáles países van a ser capitalistas. La Unión Soviética, como dije antes, había estado apoyando algunos procesos de descolonización y de cierta manera va a tener algo de protagonismo dentro de la zona de África. ¡Ey, tú! ¿Cansado de hacer tareas parasociales? Sí, señor. Te tengo la solución. ¡Vive 100! Uy, está riquísimo. Se consigue en tiendas por solo 1,700 pesos.
Bueno, vamos a hablar de los efectos que tuvo la Guerra Fría en África. Y bueno, pues como todos saben, la Guerra Fría fue un duelo entre, digamos así, los dos potencias mundiales, quienes eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambos querían imponer su política expansionista, o sea, dominar todos los países que pudieran, y en el caso de África, como en la mayoría de los continentes, pues la Unión Soviética comenzaba a apoyar y suplir con muchas armas a algunos países que estaban en conflictos. Y Estados Unidos, para responderle a eso, ayudaba a otros países y también les daban armas, consejeros y todo eso para ayudarlos en la guerra. Y esto se puede ver evidenciado en Egipto, en donde la Unión Soviética le proporcionaba muchas armas con tal de sacar provecho a esa crisis en que estaba. También se puede haber iniciado en el año 1977 entre un conflicto entre Somalia y Etiopía, en donde Somalia fue apoyada por los Estados Unidos y Etiopía por la Unión Soviética. Bueno, pues acá en este era un conflicto en disputa del territorio de Ogaden, cual fue un punto muy estratégico y por eso estaban luchando por él. Y bueno, y al fin ganó Etiopía, ya que estaba aliado con la Unión Soviética y con Cuba. Y pues básicamente esto llevó a las descolonizaciones en todo el continente, y todo eso generó varias consecuencias como en el ámbito político, la cual fue guerras civiles y las dictaduras. Por la parte de la economía, generó mucha miseria y sobreexplotación de los recursos naturales. Y por la parte de sociocultural, pues las guerras internas por las diferencias de técnicas religiosas, etc. Y bueno, y pues todo esto llevó a que hubiera mucha instabilidad política en el gobierno, y también esto llevó al neocolonialismo, que fue que los países desarrollados como las potencias mundiales facilitaba préstamos y generaban mucha dependencia financiera en todos los países. Y pues por lo tanto, toda esta consecuencia de la Guerra Fría llevó a que África fuera un continente de experimentos, de ensayo para todos los otros países. Bueno, para entrar en la dinámica de los conflictos y de cómo África se integra a la comunidad internacional, tenemos a Nelson Mandela. En Sudáfrica, en los 80s, 90s, inclusive aún antes, se había instaurado esta doctrina de segregación racial contra todas las personas que no fueran blancas en Sudáfrica. Se llamaba el apartheid. Nelson Mandela, cuando sube a la presidencia en 1990, cambia completamente esta doctrina, vuelve a instaurar el control de las personas negras en las entidades estatales y gubernamentales, y logra cambiar un poco la doctrina mental del país y logra superar ese ámbito de segregación racial. Bueno, tenemos aquí al dictador Barre. Este dictador está envuelto en el conflicto entre Somalia y Etiopía por la región de Ogden. Y este dictador es el que comanda las fuerzas y comanda el ataque contra la región. En 1990 también se firma el Tratado de Paz que hace que cese el conflicto. Esta película, Hotel Ruanda y 1994, van a marcar un año excepcional para África. La película está basada en un genocidio real de dos poblaciones, los Tutsis y los Hutus, que se enfrentaron por diferencias políticas dentro del gobierno y fuera de él. En este caso, en especial,
los Hutu empezaron a matar a los Tutsis no esperaron a las Naciones Unidas para que diera algún tipo de resolución o intentara hacer algo. Empezaron a matarlos y masacrarlos, acabaron con el 70% de la población Tutsi. Y por último, la Guerra Civil Algerina, 1991. Esta guerra está dada por conflictos ideológicos y conflictos religiosos. En Argelia, un país del norte de África, los musulmanes en las elecciones de 1990 logran ganar y logran tener bastante votación, logran casi montar un presidente. El problema surge cuando facciones de otros partidos derrocan y manipulan las elecciones para que el partido islamista no quede y no pueda tener los gobernantes y sus representantes elegidos. Esto desata una guerra civil y desata muchísima inestabilidad política dentro del país. Este conflicto solo se viene a resolver hasta finales de los 90. En la actualidad, África sigue teniendo conflictos internos. Mucha gente anda inconforme con la forma en que gobiernan, como es el caso de Egipto. Hosni Mubarak, que era su presidente, no gustaba en el pueblo. La gente no estaba conforme con la forma en la que lo hacía. Entonces, en el año 2011, el 25 de enero para ser exactos, empezaron a marchar y a mostrar su inconformidad en contra de este personaje. Esto es muy importante porque Egipto es un gran productor de petróleo y por este pueden salir varias rutas que lo dirigen hacia Europa por el mar Mediterráneo. Entonces un conflicto interno puede llegar a afectar en gran medida a la producción de petróleo. Otro ejemplo es la guerra civil en Libia, la cual empezó el 15 de febrero de 2011. Esta consiste en una insurrección del pueblo. Esta insurrección es militar y se paran en contra del gobierno porque no están de acuerdo con la forma en la que gobierna Muammar el-Gaddafi, su presidente. El pueblo se revela en contra de él y de su forma de gobernar, más sin embargo este tiene respaldo porque una ley de la ONU en 1973 permite que se pueda defender a los civiles de este país a toda costa. Entonces los miembros de la OTAN y varios
mercenarios de otros países apoyan al presidente en este proceso de guerra y detienen el conflicto que ha habido en este país. Puntualmente en África, en el centro de Nigeria, Chad y Camerún, Boko Haram ha generado estragos de alto nivel. Por ejemplo, en el 2014 mató a casi 15.000 personas en esta zona. En el 2014 la redujo a 12.000, pero pues esto es algo muy grave que causa impacto en la sociedad y no es bueno para el pueblo africano. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado por Esteban Barbosa y Juan Sebastián Clavijo, es importante recalcar cómo África entró en un nuevo orden mundial. Todo se originó debido principalmente a la desaparición del campo socialista. Esto formó grandes transformaciones trascendentales para lo que es África. Que esto representaba un modelo alternativo político. La desaparición se produjo por las diferentes guerras civiles, dictaduras, independencias que se formaron en África. Esto es una muestra de cómo África y todas sus características físicas, naturales y todas sus materias primas pueden llegar a generar un impacto a nivel mundial y puede alterar un poco el orden de nuestro mundo. Y además, esta relación es un dualismo. Lo que puede impactar en uno, también lo puede hacer en el otro.